Los mexicanos, por historia y naturaleza, somos propensos a varios tipos de diabetes. Y peor aún es que ni siquiera nosotros conocemos la diabetes bien. Para empezar hay que desmentir algunas cosas. Comer dulces no causa diabetes. Estar asustado tampoco causa diabetes. Tener obesidad o estar sometido a un estrés excesivo sí causan diabetes. Son dos cosas muy diferentes. La propia diabetes como tal, como una única enfermedad, no existe. Son varias enfermedades que causan las mismas características. Para que me entiendas mejor, el concepto general de diabetes básicamente es una enfermedad en la cual la glucosa sanguínea se encuentra acumulada en el torrente, de tal manera de que empieza a causar daño de manera crónica en el organismo y puede terminar en la muerte por complicaciones relacionadas a esta. Sin embargo, la manera de tener diabetes, es decir, los tipos de diabetes, no son iguales. Existe un tipo de diabetes que es el más conocido, y esta es la diabetes tipo 1, la diabetes insulino dependiente. Necesitas insulina porque tu cuerpo no produce insulina. En el páncreas, en los islotes de Langerhans, no están funcionando o están muertas las células beta. Estas células son las que se encargan de producir la insulina. Entonces, si no hay células beta, no hay insulina. ¿Por qué desaparecen estas células o por qué fallan? Muy simple, porque el sistema inmune entra contra las células beta y empieza a afectarlas de manera masiva, matándolas al final del día. Entonces, no hay manera de producir insulina, la glucosa se encuentra libre, ya que la insulina es básicamente la hormona que se encarga de trabajar con ellos. La persona tendrá que vivir inyectándose insulina toda su vida y si no lo hace puede morir. Pero si se pasan las dosis de insulina también puede morir. Es una situación bastante complicada. Viene la tipo 2, que también es conocida, más en los mexicanos porque es a la que somos más propensos. La diabetes tipo 2 no es causada por la ausencia de insulina. De hecho, el cuerpo puede tener cantidades muy decentes y muy funcionales de insulina. Las células beta del páncreas están en buen estado, pero no es suficiente. El cuerpo genera resistencia a la insulina. Y ahí es donde entra en juego el concepto de la obesidad. Muchas personas cuando tienen obesidad generan resistencia a la insulina. Entonces todos los síntomas de la diabetes se ponen manifiestos y la persona se vuelve diabética tipo 2. Es decir, necesita ayuda para reducir la glucemia, el nivel de glucosa en la sangre. Por eso le dan metformina, dibenclamida y otros fármacos. Hasta ahí, esa es la historia normal de las diabetes. Todos sabemos que existe tipo 1, tipo 2. Hasta Deadpool se rió de eso en el caso del cuate este. Que por cierto, ese es otro mito para desmentir. Verán, no puedes tener las dos diabetes al mismo tiempo. Lo que sí puedes tener son las características de las dos diabetes al mismo tiempo. Es decir, tener una enfermedad autoinmune que está afectando a tu páncreas y al mismo tiempo estar obeso y tener resistencia a la insulina. Y de esa manera manifestar las dos diabetes. Pero, ¿qué pasa si te digo que hay más diabetes? Para empezar, hay una diabetes que se activa en la juventud y que obedece a un proceso genético. Es decir, existe una serie de genes que en un momento determinado se les ocurre volverse punks y causarte diabetes. Esta es una diabetes que se da normalmente en la adolescencia, entrando a la juventud. Y pues de nuevo, causa todos los síntomas de una diabetes tipo 1 o de una diabetes tipo 2. De hecho, muchas veces más se confunde o se subdiagnostica como diabetes tipo 2. Porque otra vez, la persona toda su vida ha tenido insulina, ha tenido células beta, pero en esos momentos ya no. Pero también existe la diabetes exógena, llamada también diabetes tipo 3. La diabetes tipo 3 es muy interesante y al mismo tiempo muy complicada. Si la tipo 1 es causada por el daño que tu propio cuerpo le hace al páncreas, la tipo 3 es derivada del daño que otros elementos generan en el páncreas. Por ejemplo, el más común, que es pancreatitis. Pero también puede ser cáncer en el páncreas, pueden ser algunos parásitos que se van al páncreas, pueden ser muchísimas cosas que causan daño al páncreas, al punto de que una persona completamente sana, sin los genes mutantes que pueden derivar en diabetes juvenil, aparece con diabetes y tiene las manifestaciones de la diabetes tipo 1, es decir, total ausencia de insulina porque el daño se generó sobre el páncreas.
Y existe una 3 no oficial. La diabetes tipo 3 es el nombre que se le ha asignado de manera no oficial a una condición que genera una resistencia a la insulina en el cerebro. Y cuando esto ocurre, las cosas se ponen muy feas, porque empieza a volverse un factor crítico para el desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Si me has seguido en TikTok sabrás que yo hablo mucho de ese tipo de correlaciones, y una de ellas fue el gen Jalisco, que de por sí afecta a los mexicanos. Ahora tienes aparte esta otra relación entre las diabetes y el Alzheimer, y esta es muchísimo más problemática todavía, porque este daño no nada más puede generar una enfermedad, sino llevarte a la tumba en una complicación muchísimo mayor. De por sí recuerden ustedes que la insuficiencia renal crónica, la neuropatía diabética, el glaucoma y otros trastornos son causados justamente por este problema. O sea, tienes un problema extra. Muchas personas dirán, entonces quiere decir que ahora hay más diabetes. No, ahora hay más diagnóstico y hay más criterios clasificatorios para las diabetes, que no es lo mismo. Antes tener diabetes nada más era que ibas a orinar mucho. De hecho, prácticamente diabetes significa válvula. Entonces no es lo mismo. Ahorita ya existe en cambio toda una serie de elementos que te permiten definir a una diabetes. El tratamiento es importante. ¿Por qué? Porque una persona con diabetes tipo 2, por ejemplo, técnicamente puede corregir su vida y puede vivir una vida plena, siempre y cuando corrija sus hábitos, baje de peso, tenga mejor condición física y consuma sus medicamentos. Mientras que una persona con diabetes tipo 1 puede tener una vida plena y total, siempre y cuando se mantenga bajo control todo el tiempo de su salud, particularmente de su consumo de insulina. Desafortunadamente sabemos que el mundo real es muy diferente. Se los dice alguien que trabajó con diabéticos. Y lo puedes ver, o sea, la persona al final del día es un ser humano, tiene deseos, tiene necesidades, y luchar contra ellos es algo muy pesado. Una recomendación que yo les voy a hacer, porque al final del día aquí yo nada más vengo a informar, ¿no? Nunca juzgues a una persona diabética o a una persona que está tratando de evitar la diabetes tipo 2, porque realmente es muy difícil. O sea, se los dice alguien que igual, yo por un tiempo me diagnosticaron resistencia a la insulina y ya iba para diabético, y me costó muchísimo bajar casi 20 kilos y sigo en el proceso de bajar de peso. Entonces hay que tener mucho cuidado también con la manera en la cual nos referimos a los diabéticos y a las personas en estas condiciones. Y también decir que a pesar de que los médicos, algunos, utilizan un concepto llamado prediabetes, técnicamente no existe. Hay síndrome metabólico, hay obesidad, hay resistencia a la insulina, pero la prediabetes es una manera nada más de decirte, hombre, ponte las pilas, ya más para allá. Pero no es una condición como tal definida, es como la diabetes tipo 3 a nivel del cerebro que les mencionaba, no es oficial. En fin, dime, ¿qué te pareció esta pequeña cápsula informativa? Si quieres que hable más de estos temas, no olvides suscribirte y dejar en comentarios tu opinión. Nos vemos.